Hola, ¿qué tal amigos? Vamos a empezar con nuestro segundo tema, que en este caso es sistemas. Vamos a ver qué es un sistema de medición, qué es un sistema de control y control realimentado, ¿no? Primero, ¿qué es un sistema? Podemos decir que un sistema puede considerarse como una caja, en donde no nos interesa más bien su contenido, sino la entrada, la relación que existe entre la entrada y la salida. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, un motor se podría considerar como un sistema, porque tenemos una entrada de alimentación, en este caso eléctrica, y tenemos una salida de rotación, en este caso mecánica, donde nosotros podemos decir que entonces un sistema es un conjunto de elementos relacionados entre sí que funcionan como un todo, ¿no? Ahora, ¿qué es un sistema de medición? Un sistema de medición puede considerarse exactamente lo mismo, pero con distintos cambios, donde nosotros podemos medir lo que nosotros queremos de salida. Por ejemplo, si nosotros deseamos decir medir una magnitud y su salida es el valor correspondiente a dicha magnitud, en el caso de un sistema de medición de temperatura, podemos decir que un termómetro, en la entrada tenemos la temperatura, la variable que nosotros queremos medir, y de salida tenemos un número que aparece que es la escala. En este caso, pues es temperatura, sería grados Fahrenheit, perdón, grados centígrados, así sucesivamente. Si nosotros queremos medir una variable eléctrica, por ejemplo, nuestra salida o escala sería en voltaje. Ese sería un sistema de medición, ¿no? Por otro lado tenemos que es la colección de operaciones y procedimientos donde nosotros podemos definir o asignar una escala de las características siendo esta la medida, que es exactamente lo mismo. Tenemos la imagen, como ya explicamos, entre la temperatura al termómetro y tenemos la salida en un número de escala, ¿no? Ahora, ¿qué es un sistema de medición? Por general puede decirse que bueno, más bien, ¿qué son los conceptos de un sistema de medición? Podemos considerar que el sistema de medición está conformado por tres elementos, que es el sensor, el acondicionador de señal y el medio de presentación visual o el valor de la cantidad, que es exactamente lo mismo. Consideramos igual un termómetro digital en el cual hay un sensor que mide la temperatura y este a su vez tiene un amplificador operacional donde hace que nosotros relacionemos lo que es el sensor con la escala que deseamos medir, ¿no? En este caso, la diferencia del potencial del sensor representa la medida de la temperatura. Se aplica el amplificador operacional para obtener el voltaje a la medida que necesita este, ¿no? Nosotros necesitamos manejar directamente un voltaje para representarlo a la pantalla. Para eso es el acondicionador de señal. Tanto el sensor como el amplificador operacional pueden estar instalados en el mismo chip, ¿no? Y tenemos la imagen, que es exactamente lo que acabamos de ver, que es un sistema de medición y los elementos que lo conforman, ¿no? Ahora, un sistema de control. Un sistema de control puede considerarse como un sistema que podemos controlar la salida de un valor en secuencias determinados. ¿Qué quiere decir? Que nosotros de las, podemos de la entrada controlar nuestra salida. Por ejemplo, la entrada de un sistema de control de calefacción de una casa. Nosotros queremos tener una temperatura al interior de la casa. Para mantener la temperatura necesitamos un termostato y así podemos controlar el valor de la temperatura deseada con un ajuste en la caldera, que esto lleva a través de los radiadores que producen la temperatura deseada de nuestra casa, ¿no? Y tenemos aquí la figura, el diagrama más bien de la entrada, el sistema de calefacción central y la temperatura del valor establecido, ¿no? Tenemos otra pequeña definición donde nosotros podemos coincidir o decidir que mediante la manipulación de las variables de control, una variable de control básicamente es todo aquello que afecta a nuestro resultado
a lo que nosotros queremos realizar, ¿no? Es un dominio sobre las variables de salida, de modo que éstas alcancen los valores prefijados, ¿no? Ahora pasamos a control realimentado. Pues un control realimentado es un sistema que compara la salida con el valor que se requiere. Se ajusta la salida de acuerdo al resultado. Quiere decir que nosotros tenemos una referencia, digamos una temperatura. Pasa por el controlador nuestro sistema y la salida de nuestro sistema. Y tenemos una pequeña flecha que este sería nuestro realimentado, que nos dice la salida, por ejemplo, de nuestro sistema. Tenemos 30 grados Fahrenheit, pasa por nuestro realimentado y regresa a nuestra referencia, pero nuestra referencia tiene que debe ser menos de 30, entonces aquí cambiamos. Eso sería un realimentado. Tenemos un ejemplo más adelante para explicarlo, ¿no? Control realimentado, ejemplo, podemos decir que una persona o un cuerpo humano, casi siempre nuestra temperatura es constante, ¿no? Independientemente de que se encuentre en el ambiente frío o caliente. Para poder mantener el valor de la temperatura constante, el cuerpo cuenta con un sistema de control de temperatura. Si la temperatura de nuestro cuerpo empieza a rebasar el valor o disminuye, tenemos escalofríos. Entonces, este mecanismo sirve para restaurar la temperatura del valor normal. El sistema de control mantiene constante la temperatura. Este sistema se recibe como una entrada enviada de sensores, el cual nos dice la temperatura y compara los datos de valor para tener en cuenta lo que se produzca al final de este, ¿no? Quiere decir que con este ejemplo, nuestro cuerpo se manifiesta con una temperatura requerida en el sistema de control y podemos decir que las señales de salida regresan como entrada para modificar la reacción de nuestro cuerpo y por fin restaurar la temperatura a su valor normal. Básicamente es eso, ¿no? Y tenemos nuestra referencia y nos vemos el próximo video. Espero que les haya gustado.